Y no podía faltar el mejor amigo del hombre. En Panamá hubo un perro bosque pero especial, sobreviviente de la extinción que padecieron los canes nativos del Nuevo Mundo ante la supremacía de los importados desde España. Mastines, sabuesos, galgos y alanos. Eran perros grandes, fuertes y feroces, empleados para advertir y repeler el ataque de jaguares y pumas, entrenados especialmente para combatir a los nativos, perseguir y capturar esclavos negros. A diferencia de los conquistadores y primeros colonos europeos, los indígenas y pobladores posteriores procuraban la bondad y empatía con los animales, considerando a los perros valiosos como compañía, excelentes guardianes del hogar y buenos cazadores, aunque algunas comunidades, en su pobreza, los usaron también como fuente de alimento, costumbre erradicada por los misioneros y religiosos, que convencieron a los nativos de que era pecado. Los perros aborígenes tenían el cuerpo alargado y las piernas algo cortas, las orejas siempre alertas como los lobos y se diferenciaban entre sí por la gran variedad de sus colores. Pero eran mudos, pues la naturaleza no les había otorgado la capacidad de ladrar. A esta singular especie pertenecía Compañera, fiel amiga del alférez real y la familia durante sus visitas y estadías en la hacienda. Era un animal apreciado de manera particular por don Tomás, pues fue rescatada por una de sus muy amadas nietas, de las frías aguas de la quebrada cercana a la casa grande, donde eran arrojadas las hembras de cada camada cuando las perras daban cría. La pequeña cachorra fue lanzada por una de las hijas del mayordomo y la corriente la arrastró entre sus rápidas y heladas ondas justo a los brazos de la niña que jugaba cerca de allí, y al verla girar, hundirse y asomar nuevamente, logró agarrarla angustiada y enternecida. La envolvió en su chalina sin preocuparse por el frío y una vez en la casa la llevó a la enorme cocina donde jamás faltaba el fuego de la tulpa encendida en medio del cuarto, a cuyos lados y por los cuatro costados, en rústicas y largas bancas de madera se sentaban los peones y sus familiares, y normalmente también los patrones a la hora de tomar los alimentos y a conversar por la noche después de la comida, al calor de la leña y sin prestar atención a los cuyes que corrían por entre los pies. Barrosos de los comensales, y muchos de estos animales tenían chamuscaduras en el pelaje producidas por las chispas que en todas direcciones volaban desde la leña encendida, en la cual cocinaban varias mujeres que mantenían vivo el fuego soplando con fuerza a través de unas delgadas cañas de bambú. Y la sopa se servía casi hirviendo, en platos de barro con cucharas de palo. Eran largas conversaciones adornadas con anécdotas, historias de miedo y de valor, leyendas de espantos y también de bondad y de amor, sin que faltara la risa, el chiste espontáneo, el humor sencillo, humilde y para todos. Compañera creció allí, bajo el cuidado amoroso y visitas de la niña, que con dulces artimañas consiguió que el abuelo, habitantes y visitantes de Panamá, aceptaran a su nueva amiga y propiedad. Y la quisieron más después de aquella noche oscura y tormentosa cuando Compañera, inquieta, nerviosa y afanada golpeaba con la nariz las piernas y brazos de don Tomás, se detenía en la puerta y giraba sobre sí misma 2 y 3 veces, para luego mirarlo fijamente a los ojos y mover la cabeza como si estuviera llamándolo. Y no era precisamente por los truenos ni la lluvia ni los relámpagos a los que no temía en absoluto, de manera que intrigados por su extraña actitud no tuvieron más remedio que prestarle atención y decidieron seguir a ese extraño animal, que a falta de voz para ladrar golpeaba a los humanos con el hocico, y los condujo a través del potrero oscuro y lluvioso hasta el sitio donde se encontraba Ignacio, hijo menor del alférez, tendido en la hierba negada, golpeado y entumecido bajo la lluvia. Su caballo, espantado por la luz de los relámpagos y el estallido de un trueno cercano, corcoveó de manera repentina tirando al suelo al muchacho y se dio a la fuga. Ya en el amparo de la casa, secos, arropados y reunidos al calor del hogar, Ignacio contó en detalle su aventura y todos, de manera especial la dueña de Compañera y sus abuelos, se deshicieron en alabanzas, abrazos y caricias a la heroína de la tormenta. Una mañana, empezando noviembre de 1801, llegó a Pasto un grupo de hombres a caballo acompañados por una fila de mulas y burros cargados con alimentos, ropa y equipos científicos. El alférez real y su comitiva fueron a recibirlos ataviados según el protocolo, sus cabalgaduras luciendo las mejores galas, don Tomás de Santa Cruz portando el pendón del rey. El viajero era el barón Alexander von Humboldt más una docena de asistentes y peones, en su recorrido geográfico y naturalista de Popayán a Quito. Sus observaciones científicas y humanísticas quedarían registradas en sus diarios de viaje como un obsequio para los estudiosos de la época y del futuro.
El barón y sus asistentes principales fueron hospedados en una de las casas del alférez real y los demás en otra cercana. Caballos, mulas y burros a un potrero no lejos del centro de la ciudad. Doña Micaela, esposa del alférez, instruyó a sus sirvientes en la manera como debían atender a tantos huéspedes, especialmente en lo relacionado con la alimentación. Puesto que don Tomás era una persona culta, interesada en las diferentes facetas de las ciencias y al varón le complacía sobremanera contar con un interlocutor curioso y bien informado, fueron largas las conversaciones que sostuvieron a la luz de los crepúsculos y una copa de vino. Así que compartieron mucha información valiosa, que enriquecería el intelecto del primero y el valioso trabajo del segundo. En sus notas de viaje, Humboldt anotó que el señor don Tomás de Santa Cruz hizo observaciones muy importantes relacionadas especialmente con el volcán de Pasto, por ejemplo que eran comunes las explosiones y temblores de tierra cuando comenzaban las primeras lluvias de la época invernal. En un cono más bajo que el principal había dos bocas que arrojaban humo diariamente y la mayoría de las noches lanzaba llamas, verdaderas llamas y no resplandores. En Pasto las habían visto por última vez una noche, hacia 1760 cuando hubo la terrible explosión. Cuando había fuertes lluvias se observaba humo en gran abundancia. En 1796, hacia el fin del año ocurrió una explosión poco peligrosa pero muy extraña. En los meses de noviembre, diciembre y enero de 1797, el volcán de Pasto había comenzado a arrojar una espesa columna de humo que se veía diariamente en la ciudad. En febrero ocurrió la explosión de Riobamba y en el mismo día la columna de humo del volcán de Pasto disminuyó de modo tan notable que no se vio más humo desde la ciudad. No faltaban las llamaradas a lo largo del año, aunque a veces menos fuertes y con las llamas arrojaban humo negro y ceniza que el viento llevaba hasta Pasto. Había 4 o 5 bocas a las que llamaban ventanas, porque no estaban en la cima del monte sino en la ladera, como las ventanas de una casa iluminada. El ruido que salía de las bocas era como el soplo de una forja y daba miedo. Las bocas también arrojaban aguas sulfurosas que caían en el río de Consacá, que estaba infestado por ellas. Del lado de Genoví brotaban otras aguas que tenían olor a huevo podrido, y sobre las aguas que salían de las bocas flotaba un asfalto que los indios usaban para alumbrar sus casas. A menudo caía nieve sobre el volcán, pero no permanecía mucho tiempo. Los indios no conocían más allá de donde terminaban los pastizales. No iban a las regiones sin vegetación sino para buscar nieve o cuando se perdía una vaca. Ni la curiosidad los llevaba nunca más lejos y como la nieve se pagaba mal, se cuidaban de buscarla muy arriba. La recogían abajo, en los pajonales, donde era muy blanda, aguada y duraba poco. Pero vendían su carga de nieve al mismo precio, aunque en el camino a la ciudad ya se hubiera derretido la mitad o casi todo. Diciembre fue un mes lluvioso y casi perdido en cuanto a las excursiones y el trabajo de campo. El 22, casi 2 meses después de su llegada a Pasto, el barón von Humboldt se despidió acompañado por su caravana, en parte para no presenciar las fiestas de Pasto por considerarlas demasiado ruidosas para el cuerpo y el espíritu, una pérdida de tiempo que entorpecía y retrasaba su viaje y las investigaciones, y en parte porque se les dio a entender que llevaban mucho tiempo como huéspedes y las comodidades con que se los atendía producían demasiados gastos, teniendo en cuenta que se trataba de más de una docena de comensales. A finales del siglo XVIII Pasto seguía siendo un vecindario encerrado entre montañas y rodeado por una zona agrícola que producía casi únicamente para el autoconsumo familiar y local. Al norte el cañón del río Juanambú y el malsano valle del Patía, y al sur el cañón del río Guaitara la mantenían aislada, aunque tenía más trato con el sur pues en lo administrativo y judicial dependía de la Real Audiencia de Quito. Los pueblos ocultos en parajes recónditos de las montañas y sometidos al frío de sus tierras se identificaban por un desconfiado y tímido recogimiento, expresado en la desconfianza de sus pobladores hacia lo que consideraran forastero. Era una sociedad monacal, al mejor estilo del medioevo. Las inquietudes espirituales reinaban sobre las mundanas. En primer lugar estaba el alma cuya prioridad suprema era lograr el cielo en la vida eterna, antes que el bienestar del cuerpo efímero y tendiente al pecado. El miedo al infierno con sus horribles torturas y fuego eterno estaba presente en cada pensamiento y acto de la vida cotidiana. Dios observaba a todos, en todo momento y en todo lugar. Los niños se educaban en las usanzas españolas y los jóvenes, la mayoría cristianos fervientes, soñaban con las cruzadas y sentían como propias las guerras y conflictos de España contra los moros,
los judíos, franceses e ingleses. La ciudad sobreabundaba de iglesias, templos, capillas, oratorios y monasterios. Y desde luego, sacerdotes, frailes, seminaristas, monjas y novicias. El arte religioso de la escuela quiteña tuvo en Pasto un espléndido espacio para la elaboración, adquisición y veneración de imágenes, cristos, crucifijos, vírgenes y santos. La fe, ese maravilloso poder de la mente multiplicado por cientos cuando se trata de una energía colectiva centrada en un mismo deseo, la misma súplica, un mismo y único objetivo. A lo largo del año había procesiones, rezos, celebraciones y rogativas, muy especialmente a la Virgen de las Mercedes. Corría el año de 1756. Un periodo de erupciones y temblores constantes que llevaba 2 años, desde 1754, que precisaron al Cabildo de Pasto en cabeza de don Tomás Miguel de Salazar y Santa Cruz, padre de don Tomás de Santa Cruz Caicedo, en su papel de anterior alférez real y regidor perpetuo del Cabildo, a proponer y aceptar por unanimidad, el 23 de mayo, el nombramiento oficial de la Virgen de Mercedes como protectora de Pasto contra las amenazas de este terrible vecino volcán. Años más tarde sería ascendida a generala del ejército pastuso para dirigirlo y protegerlo del enemigo invasor. Y dicha fe, energía concentrada, misericordia divina o protección milagrosa, funcionaba. Funcionaba en los frecuentes temblores, terremotos y erupciones del volcán de Pasto y en las numerosas batallas ganadas por ese pueblo creyente, y en las plagas de langostas llegadas desde el sur. Durante los temblores y terremotos la gente salía de las casas y a media calle o en los descampados se acostaba en el suelo, boca abajo y con los brazos en cruz para evitar que los tragara la tierra, aunque igual fueron muchos los que, alguna vez, desaparecieron en las profundas grietas que volvían a cerrarse una vez satisfechas. Y como todo indicaba la inminente llegada del fin del mundo, más de unos cuantos sintieron la obligación de poner al día sus asuntos espirituales y acudieron a confesarse en las tantas iglesias y monasterios de la ciudad. Y puesto que de todo hay en la viña del Señor, no faltaron los sacerdotes y otros religiosos que pidieron a las señoras más devotas, solteras mayores y caballeros non santos el traspaso de sus bienes materiales a cambio del perdón divino y la salvación de sus almas por toda la eternidad. Se respetaba las leyes y las normas, a las autoridades y a los mayores, incluyendo al hermano o hermana mayor, quien era, en gran medida, la representación del padre en su ausencia. En un auto de buen gobierno de febrero 14 de 1776, firmado por el alcalde Melchor Ortiz de Argueta, se prohibió que persona alguna ande por las calles después de las 9 de la noche y que nadie sea osado a formar fandangos desde las 6 de la noche en adelante. Que no anden los hombres por los ríos y puentes cuando se están lavando las mujeres, bajo pena de 4 patacones. Y ordenó que todo pasajero, a los 3 días indique la razón y objeto de su venida y su ocupación, y si las mujeres son esposas o han fingido serlo para vivir a rienda suelta y sin temor de Dios nuestro Señor. Que las mujeres forasteras de 12 años, comparezcan dentro de 10 días a patentizar de qué viven, para dedicarlas al oficio a que se inclinen. Y otro, el Cabildo de la ciudad ordena se lea por bando y a son de tambor batiente el presente auto de buen gobierno, que los comerciantes cierren sus tiendas después del toque de queda a la hora de nona y los truqueros no hagan en los trucos juegos prohibidos, bajo pena de 2 patacones a los primeros y 5 reales a los últimos. Que ningún vecino ande en la calle después del toque de queda y quien violar esta ordenanza será penado con 2 pesos. Que llegando al extremo el exceso de embriaguez, no se vean hombres postrados en las calles, o serán puestos presos en la cárcel con destino a trabajos públicos. Que nadie fomente en su casa bailes o asociaciones ruidosas sin dar parte previo a los jueces ordinarios, o el dueño de la casa pagará 2 patacones y cada uno de los concurrentes. Que los pulperos pongan farol con luz en las puertas de sus tiendas para evitar los excesos que se cometen a la sombra de la noche. La no observancia de esta ordenanza resultará en multa de 2 reales. Que no se arrojen desde las ventanas y balcones inmundicias a la calle so pena de pagar 4 reales y resarcir el perjuicio causado a los transeúntes. En 1806 don Tomás, con aproximadamente 65 años de edad, declinó el cargo de alférez real a favor de su hermano Gabriel de Santa Cruz Caicedo, quien desde entonces ocupó los ejercicios de alférez real, regidor del Cabildo y alcalde ordinario de primera nominación y jurisdicción, así como don Mariano de Santa Cruz, alcalde de segunda nominación,
también hermano de los anteriores. No obstante, la madurez y experiencia de don Tomás no permitirían que tanto el común como los gobernantes se olvidaran de él, acudiendo a su consejo y guía en los momentos de las más difíciles situaciones, cuando era tan necesaria una orientación y apoyo para tomar decisiones.